Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias por orar por aquellos que han creído tu palabra. Gracias por entregarnos tu palabra, porque es palabra de vida eterna. Porque solo a través de tu palabra podremos conocer al Padre Celestial y a Cristo Jesús, que fue enviado por el Padre. Y conocer al Padre y al Hijo nos lleva a disfrutar de la vida eterna. Ruego que tu palabra, Señor, en esta mañana sea pertinente para nosotros. Que tú hables directamente al corazón. Que tú pongas tu palabra en nuestras vidas. Y que conforme a tu voluntad, tu palabra dé fruto, Señor. Te doy gracias. Gracias por enseñarnos a orar. Gracias por invitarnos a una relación estrecha. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hemos visto el recorrido de la oración de Jesús hasta llegar al versículo 14. Y el versículo 14 al versículo 16 es el primer punto que quisiera que exploráramos. Jesús es mediador para los odiados. La oración de Jesús afirma que las palabras que Jesús ha entregado no son sus propias palabras, no es su pensamiento, son las palabras del Padre Celestial. Y esas palabras las ha entregado a los discípulos. Pero el que los discípulos hayan decidido creer a esas palabras trae consecuencias para los discípulos. Trae consecuencias para los que creen. Trae consecuencias para los que guardan la palabra del Señor y atesoran esa palabra y caminan y viven por esa palabra. Y usted me preguntará quizás, o estará posiblemente en su mente, pero ¿dónde podemos saber que los discípulos realmente sí han guardado la palabra del Señor? Primero, versículo 6. Jesús está orando por los que han guardado la palabra del Señor. Pero antes son los mismos discípulos los que nos dejan ver que ellos decidieron creer. Capítulo 16, versículo 30. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso o por esto creemos que tú viniste de Dios. Ante la confesión del mismo pueblo, ante la confesión de los mismos discípulos, Jesús eleva sus ojos al Padre Celestial y empieza a orar por ellos, por los que decidieron creer. Pero Jesús nos deja claro que evidentemente creer en la palabra del Señor va a traer varias consecuencias, y por lo menos dos en esta porción, versículos 14 al 16. La primera es ser odiados por el mundo. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. No está diciendo Jesús, es que de pronto los van a odiar. Aquí no hay un sí condicional. Aquí es absoluto. Yo entregué tu palabra, Dios, y por esa palabra que ellos atesoran en su corazón es que van a ser odiados. Y claro está, en los oídos de los discípulos puede sonar esto desalentador. Puede sonar esto frustrante. Puede sonar esto
algo difícil y quizás de suma tristeza. ¿Quién quiere aquí, por favor, levante su mano, ser odiado? Levante su mano. ¿Quién quiere de nosotros ser odiado? Ninguno. Y es por eso que el sentimiento de tristeza y de desolación podría darse en ese momento. Pero ¿cómo así? Yo no sabía que iba a pasar esto. Pero es que es imposible tener la palabra del Señor y vivir por los principios de la palabra del Señor y caerle bien a aquellos que no caminan bajo los valores de la eternidad. Ser odiados por el mundo debe ser para aquellos que hemos decidido, para nosotros que hemos decidido guardar la palabra del Señor, debe ser algo que nos alienta el corazón. Debe ser algo que nos anima, que nos fortalece. Debe ser algo que nos trae esperanza. Debe ser algo que realmente nos alienta. ¿Y sabe por qué? Porque aún antes de que fuéramos odiados por la palabra del Señor, antes de que sucediera el odio que se iba a desarrollar naturalmente, Jesús ya estaba orando. Ya estaba orando por el sufrimiento que iba a causar el odio del mundo. Jesús ya estaba siendo mediador delante del Padre por lo que iba a pasar cuando alguien que atesora la palabra del Señor dice no a la corrupción, dice no al maltrato, dice no a la mentira. Lo que pasa es que cuando vivimos creyendo la palabra del Señor, estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Para los que vivimos atesorando la palabra del Señor, para quienes vivimos creyendo la palabra del Señor, la realidad de Mateo 6:36 es algo práctico en nuestras vidas. No estamos confundidos por lo que el mundo puede ofrecer. Estamos claros que buscamos el reino de Dios y su justicia. Pero además de eso, cuando hemos guardado la palabra de Dios, todo lo que hacemos, como lo dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, todo lo que hacemos, sea que comamos o que bebamos, sea que trabajemos o que estemos en casa, sea que eduquemos a nuestros hijos o sea que no tenemos hijos, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Por eso seremos odiados. Cuando nosotros, en la oficina, en el colegio, en la universidad, actuamos, reímos, hacemos chistes para la gloria de Dios, muy seguramente no será chistoso para el mundo. Serás odiado por guardar la palabra de Dios. Serás odiado por atesorar la palabra de Dios. Eres odiado por el mundo porque decides hacer negocios bajo los valores del reino. Tratas a las personas bajo la ética de la Escritura. Soluciones los problemas conforme a la Escritura te dice que debes solucionarlos. Tienes amigos o tus relaciones de amistad y de noviazgo están bajo los criterios de la Escritura. Por eso vas a ser odiado. Por eso serás odiada. Porque no das pruebitas de amor. Porque no accedes a lo que el mundo te propone. Serás odiado cuando decides caminar bajo el consejo de la palabra y honras a tus padres. No, pero es que mi papá no es creyente y es muy difícil. Allá no está condicionado. Honra a tu padre y a tu madre. Y no es si ellos se portan bien o si creen en el Señor. Serás odiado cuando respetas a tu esposo. Serás odiado cuando amas
a tu esposa. Serás odiado cuando quizás el amor no es recíproco. Serás odiado cuando instruyes y corriges a tus hijos y estorbas el pecado de ellos. Serás odiado, pero déjelo, ya está grande. Es que ser papá o mamá no es hasta los 15 o los 18 años. Serás papá una vez y para siempre. Serás mamá una vez y para siempre. Por eso, en lo que esté en nuestras manos, estorba el pecado de tu hijo. Dice Romanos 12:2, no te adaptes al pensamiento de este mundo, donde se legitimizan las relaciones sexuales fuera del matrimonio, donde se legitimiza el matrimonio entre el mismo sexo, donde es normal tener o consumir drogas y alcohol, donde todo es relativo. Todo es relativo. Se da hoy en día una mayor relevancia al cómo te sientes. Yo me siento árbol. Ay, bueno, tú eres un árbol. Yo me siento viejo. Ay, bueno, eres un adolescente viejo, está bien. Y siendo viejo, no, yo me siento un adolescente. Está bien. ¿Qué hacemos? Hoy en día, el cómo te sientes tiene mayor prevalencia a lo que realmente eres. Y así es como nosotros quizás no queremos hacernos cargo de las consecuencias que terminan dándose en medio del mundo para nuestros hijos. Mandamos a educar a nuestros hijos con el imperio, con el Estado. Y queremos buenos creyentes en casa, pero los hemos mandado a educar por el Estado, donde el principio de la palabra no está, donde la Escritura hace parte más de una de las filosofías. Pero queremos niños entregados al Señor. Allí es donde el mundo dice, no importa si tú naciste siendo hombre o mujer, ¿cómo te sientes? Tú puedes ser lo que quieras ser. No importa que te hayas casado, puedes divorciarte. No importa si te emborrachas. No importa si consumes drogas. No importa si ves pornografía. No importa. No importa. La semana pasada varias personas murieron. Pero la hija menor del pastor de la iglesia presbiteriana El Pacto murió por alguien que se sentía ser distinta, que sentía que era hombre, y cuando estuvo en esta escuela no le permitieron que se expresara libremente como hombre. Entonces fue con un arma y mató a directivas y mató a niños, porque los discípulos del Señor guardaban su palabra y decidieron enseñar bajo los valores del reino. Ser odiados por el mundo es ser alentados por la gracia de Dios. Era increíble ver al papá de esta niña siendo alentado por la gracia del Señor. Pero es que seremos odiados. Si guardamos la palabra del Señor, seremos odiados. La segunda consecuencia, además de ser odiados, porque recuerden, estamos hablando de que Jesús es mediador para los odiados. Y la primera consecuencia es ser odiados.
La segunda es no ser de este mundo. Léalo usted conmigo en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y versículo 16 nuevamente y lo dice: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hay un énfasis fuerte en esta primera porción, en entender que realmente, aunque aquí estamos, no somos de aquí. No pertenecemos a este lugar. Vivir como extranjeros en tierra desconocida, en tierra peligrosa. Caminar con cuidado, sin confiarnos del mundo. No atesorar cosas de este mundo, sino viéndolas como bondad de parte del Padre. Así es como tenemos que vivir los que hemos decidido guardar y atesorar la palabra del Señor. No ser de este mundo implica una identificación plena con Jesús. Implica que nosotros, o que Jesús mejor, se está identificando con nosotros plenamente. Es decir, yo no soy de este mundo, dice Jesús, pero es que tú tampoco eres de aquí. Y por eso el sentimiento de Jesús en los primeros versículos, cuando le dice al Padre: Padre, guárdalos. Padre, guárdalos, porque yo ya no voy a estar para guardarlos. Yo ya no voy a estar para cuidarlos. El sentimiento de Jesús en esta oración es de total dependencia del Padre. Es de poner en las manos del Padre Celestial la vida de cada uno de sus discípulos. Es soltarlos para que realmente vivan las consecuencias de creer la palabra del Señor. Asumir la responsabilidad de vivir como extranjeros implica comprender la aceptación de la palabra de Dios. Cuando aceptamos la palabra de Dios como discípulos, manifestamos cambios en nuestra vida. Los discípulos no pueden ser iguales al resto del mundo. Son transformados, cambiados por el poder de la palabra de Dios en sus vidas. El mundo que está muerto en vida se levanta en contra de aquellos que no morirán porque disfrutan la vida eterna. Y esta es una de las preguntas que me gusta hacer en el programa o en la clase de mis primeros pasos. ¿Qué es la vida eterna? Porque hablamos mucho de la vida eterna. Terminamos diciendo: no, es que la vida eterna es no morirnos, que la vida eterna... Pero realmente estamos entendiendo qué es la vida eterna y cuándo se vive. Pues vayamos a Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no tiene que ver con un futuro esperanzador. La vida eterna no tiene que ver con algo que pasará cuando nos muramos. La vida eterna se vive hoy y ahora, cuando conoces a Dios Padre y cuando conoces a Cristo Jesús a través de su palabra. Esa es la vida eterna. Cuidado con las fábulas que nos han vendido otra cosa por vida eterna. Entonces, los que están muertos en vida se van a levantar en contra de los que vivirán por la eternidad, porque así será nuestro tiempo. La eternidad la vivimos cuando conocemos al Padre y al Hijo que fue enviado por el Padre. Nosotros moriremos juntamente con Cristo Jesús, pero viviremos también juntamente con Cristo Jesús, porque no somos
de este mundo. Los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús ya no somos terrenales, sino somos celestiales. Es decir, aquí usted hoy puede estar viendo seres celestiales. Y acompáñeme a Filipenses capítulo 3, versículo 20, para que usted mismo lo vea. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. Nuestra ciudadanía, su pasaporte es celestial. Por lo tanto, no se amañe mucho aquí. Por lo tanto, no atesore tantas cosas aquí. Por lo tanto, no se aferre tanto a su carro, o a su casa, o a su computador, o a su celular. No se aferre, porque realmente no es por lo que estamos en este lugar. Ya Jesús ha rogado al Padre por los discípulos, para que sean guardados durante su estadía en el mundo. Ahora encontramos a Jesús con más claridad, versículo 15, orando nuevamente por los discípulos. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. La oración y la súplica de Jesús no es para que seamos traspasados como Enoc. No es para que nosotros vivamos en otro de los 7 cielos que dicen por ahí. No. Es para que con los pies bien puestos en la tierra sepamos cómo comportarnos en un mundo que nos va a odiar, en un mundo que nos cree extranjeros, en un mundo que va a estar en contra nuestra todo el tiempo, en un mundo que te va a decir, deje a su hijo y a su hija hacer lo que quieran. En un mundo donde le dicen, es que ya las reglas pasaron de moda. Es que ya eso de que se siente toda la familia a la mesa, eso ya, sus hijos son grandes. No tiene que ver con tiempos ni moda. Tiene que ver con principios de la palabra. Quien acepta y practica la autoridad soberana de la palabra de Dios, es decir, la Biblia, es guardado del maligno en este mundo temporal. Si tú has decidido aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, si tú has decidido atesorar la palabra del Señor en tu corazón, en tu vida, si has decidido practicarla además de atesorarla y aceptarla, tú serás guardado del maligno en este mundo que es temporal, en este mundo que no es celestial y que no va a durar mucho tiempo. ¿Cómo estamos viviendo? Congraciándonos con todos y no asumiendo la consecuencia de ser discípulos de Dios, de ser discípulos de Jesús. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo hacemos negocios? ¿Cómo llamamos la atención a nuestros hijos? ¿Cómo instruimos a las personas? ¿Cómo tratamos al esposo o a la esposa? ¿Cómo manejamos el noviazgo, chicos? ¿Cómo estamos caminando? Quizás siendo detectives en lo secreto, muy camuflados y quizás muy mimetizados en medio del mundo, para que no me odien o para que no me rechacen. Pero si eres un discípulo del Señor, por consecuencia serás rechazado y odiado. No hay nada que hacer. Y es lo que dice la palabra.
El mundo los odiará por guardar tu palabra. Segundo punto, Jesús es mediador para santificarnos. Versículos 17 al 19. En medio de la súplica, en medio de Jesús rogando al Padre, dice versículo 17, santifícalos en tu verdad. Lo que nos debe llevar a comprender por lo menos dos cosas. Una, la santificación es algo que no depende de nosotros. Como discípulos, quizás estamos desgastando nuestras vidas tratando de atesorar cosas en nuestro corazón, tratando de satisfacer al Señor, tratando de hacer puntos buenos para el Señor, tratando de hacer buenas obras para el Señor. Y quizás eso nos hace sentir más santos. Quizás nos hace sentir más santos ir un domingo de Ramos a la iglesia. O quizás nos hace sentir más santos vivir toda la procesión durante la semana. Probablemente nos hace sentir más santos levantar nuestras manos cuando estamos en la alabanza. Pero la santificación no es algo que podemos manipular. Santifícalos. No está diciendo que cada discípulo se santifique. No, es una acción que viene directamente del Padre Celestial para el discípulo. Es algo en lo que el Señor va a meter a cada discípulo. Por lo tanto, la obra de Dios en la vida del creyente, en la vida de aquel que ha decidido aceptar a Cristo y guardar su palabra, no tiene posibilidad de corrupción. La santificación no es algo que podamos manipular. Es una obra de Dios en la vida del creyente. Si Dios no es quien nos introduce a la santificación por su gracia, será imposible que nosotros podamos introducirnos a la santificación. Es Él el que hará la obra de santificarnos. Es Él el que está mediando. Jesús está mediando para que el Padre Celestial realmente nos santifique. Los que hemos decidido creer en Jesús como el Hijo de Dios, los que hemos decidido aceptar que Jesús fue enviado por Dios Padre para salvación, hemos comenzado un camino de santificación. En el momento en que tú decidiste aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, en ese preciso momento empezaste un caminar en la santificación. Es decir, un trato de Dios especial en tu vida. Porque decidiste no seguir actuando y caminando en el mundo y bajo los criterios del mundo, sino decidiste caminar bajo los criterios de aquel que es soberano y te creó. Cuando tú creíste, cuando tú aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, ahí empezó tu caminar de santificación. Dios te introdujo por su gracia en un camino de santificación, en un peregrinar de santificación, porque esa es su voluntad. Dios nos santificará, nos apartará del pecado para que seamos cada vez más como Él. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo.
Pero vamos a leer desde el versículo 14 o versículo 13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en el espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes traían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Esto no fue algo que se le ocurrió en el caminar al Señor. ¿Qué los ponemos a hacer? Metámoslos en santificación. No. Estaba presupuestado dentro del diseño divino de Dios. Cuando pudimos entender la revelación de Cristo Jesús, cuando pudimos comprender y el Padre Celestial nos mostró a Cristo Jesús, ahí comenzó nuestro caminar en santificación. La santificación del Señor no solo afectará un área de nuestra vida, como lo acabamos de leer, en toda su vida, en todo lo que somos, afectará todo nuestro ser, tanto que nos dolerá el ser santificados, porque nos llevará a cambiar nuestro pensamiento. Nuestra forma de pensar no puede ser la misma cuando estamos viviendo, siendo santificados. Tu carácter, mi carácter, no puede ser el mismo cuando caminamos y transitamos una vida de santificación. Nuestras decisiones no las podemos seguir tomando como las tomábamos antes de ser creyentes. Nuestras acciones nos pueden seguir siendo. No podemos seguir practicando lo mismo que practicábamos cuando no éramos creyentes. La forma en que hablamos no puede seguir siendo la misma forma en la que hablábamos cuando no éramos creyentes. Los chistes que hacemos. Es que es tan chistoso un chiste de doble sentido. Pero para aquel que camina en un trasegar de santificación, ya no puede hacer chistes de doble sentido. No debe hacer chistes de doble sentido. La forma en que te relacionas en la universidad con tus amigos, la forma en que estás haciendo las cosas en el colegio, el trabajo, la vida familiar, nuestra vida congregacional, no puede ser la misma si caminamos por un sendero de santificación. Seremos santificados por el Padre. Pero como segundo, Dios ha utilizado, le ha placido utilizar una herramienta para eso que va a hacer con nosotros de santificarnos. Versículo 17. Santifícalos ¿en qué? ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Es decir, Dios usa la herramienta infalible e inerrante para santificarnos. Dios utiliza la herramienta de su palabra para santificar a su pueblo. Ay, es que yo no sé si eso es verdad, eso suena tan bonito, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Pues es la herramienta que Dios ha decidido utilizar para santificarte a ti y a mí. Su palabra será el medio a través del cual Él nos santificará. Aquella que se deja abierta en la casa en un salmo y se pone amarilla esa hoja. Esa misma que se llega después del domingo y se mete allá en la mesita de noche.
Esa es la herramienta de santificación de parte del Señor. Esa que algunos no quieren dañar. Algunos andan con Biblia nueva todo el tiempo, porque no quieren rayarla, porque no quieren ver la que casi ni siquiera se lee, porque es que es tan santa que hay que dejarla ahí quietica. Es esa la herramienta que Dios utilizará para santificarnos todos los días de nuestra vida. Su palabra será la herramienta para santificación y debe producir en nosotros cambios drásticos, porque la Escritura está debatiendo todo mito actual, porque la Escritura nos llama al arrepentimiento, porque la Escritura nos llama a la esperanza, al consuelo, a la paz, a la fortaleza, a la firmeza. La palabra produce en nosotros gracia y misericordia. Tú y yo estamos llamados a permitir que el Señor nos santifique y lo haga a través de su palabra. Pero cuando leemos la palabra del Señor, no es posible seguir siendo iguales. No es posible continuar en medio de una actitud orgullosa y soberbia, que no pide perdón. No es posible señalar a otro, porque el Señor nos señaló, el Señor se entregó por nuestros pecados. Él decidió ir a la cruz por nosotros. Dios y su proceso de santificación a través de la palabra no desea producir en nosotros religiosidad, sino el carácter santo de Cristo Jesús. El proceso de santificación que vivimos tú y yo es para que cada vez seamos más como Cristo Jesús. Es para que nuestro carácter cada vez sea más como el carácter de Cristo Jesús. Cuando somos santificados, también somos equipados en la experiencia del dolor. También somos preparados para pasar por dificultades. También somos transformados de nuestro pecado. También somos enviados al mundo. También damos testimonio. Somos testigos vivos de la obra de Dios. Por lo tanto, seremos evidencia viva del poder de Dios para sanar, para restaurar y para transformar. Nosotros, al caminar en un proceso de santificación, estamos reconociendo a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro restaurador, como nuestro santificador. Pero es interesante que el versículo 18 dice cómo nos equipará y el proceso que llevará con sus discípulos. Perdón, el versículo 17. El versículo 18 dice para qué nos está equipando en santificación. Lea el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Es que esa es la razón. Que aunque no somos de este mundo, hemos sido enviados al mundo para que brille la luz de Cristo, para que se vea la verdad del Evangelio, para que haya más evidencias vivas del poder de Dios en medio de la multitud y de la humanidad. Para que tú y yo testifiquemos que no se quedó en la tumba, que no está en la cruz. Hemos sido enviados. Hemos sido equipados y somos santificados con el propósito de ser testigos de Dios en medio del mundo. Y quiero terminar con las palabras de Jesús. Versículo 19.
Por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Entendió? Vuelvo a leerlo. Por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero ¿cómo así? Que por ellos tú te santificas. Pues es necesario entonces que comprendamos cuál es el significado de santificación. Y santificación quiere decir ponerse aparte, apartar. Y Jesús está diciendo, yo no necesito que nadie me santifique. Yo me santifico a mí mismo. Lea el versículo 19. Por ellos yo me santifico. Es una acción de Él para con Él. Yo me santifico. Él no necesita del Padre Celestial para santificación. Es que Él es Dios y se santifica por sí mismo. Jesucristo se apartó con un propósito santo, con un propósito eterno. Fue apartado para ir a la cruz y al igual que el Cordero de la Pascua, fue separado para el sacrificio de la celebración. Cristo fue apartado por gracia, fue santificado para ir a la cruz del sacrificio y ocupar nuestro lugar y darnos santificación. Él se autosantifica para nosotros. Cumple su propósito en este mundo para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Lo interesante es que no termina allí. Para que ellos también sean santificados en la verdad. Nuevamente, el creyente debe entender que recibe un poder santificador de parte de Dios Padre a través de su palabra. Pero que Cristo Jesús se apartó, vino al mundo para santificar al hombre, al ser humano, para llamarlo al arrepentimiento, para llamarlo a ser como Él es, santo. Tú y yo tenemos lo que necesitamos para vivir en santidad. Tenemos lo que necesitamos para hacer diferencia en este mundo. Tu dolor hace parte del proceso de santificación. Lo que vives en casa hace parte del proceso de santificación. Lo que vives en tu trabajo hace parte del proceso de santificación. Porque el Señor se ha apartado para ponerse en algo que no podrías ponerte tú. La cruz. La ira de Dios no estaría satisfecha con nosotros en la cruz. Tendría que ser alguien santo, perfecto, digno. Y el único era Cristo Jesús. Por eso, tú y yo como creyentes somos santificados de dos formas. Por Dios a través de su palabra para vida plena y gozosa. Y por Jesucristo en la cruz para la proclamación del Evangelio con nuestra propia vida en el mundo donde hemos sido enviados. La gracia de Dios en Cristo Jesús y en su palabra es suficiente para santificarnos en su propósito misional. La gracia de Dios en Cristo y en su palabra es suficiente para santificarnos en su propósito misional. No estamos siendo santificados para que nos vean más santos, sino para cumplir el propósito de que otros crean que Jesús es el Señor. Lo más lindo, lo más significativo es que Jesús estaba viendo a sus discípulos y oraba por ellos.
Pero Jesús nos vio a nosotros en su misericordia y su gracia. Jesús nos vio lo que tendríamos que vivir. Jesús sabía por lo que tendríamos que pasar. Y en el versículo 20 lo hace explícito. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tú estabas contemplado en el presupuesto divino del Señor para que creyeras en su palabra. Tú y yo estábamos y estamos contemplados dentro del propósito santo de Dios para creer en Jesucristo a través de aquel que nos compartió. Ahora cumple tú el propósito de contarle a otro las buenas nuevas del Evangelio para que se siga estableciendo el reino de Dios en la tierra. Porque Jesús decidió orar no solo por sus discípulos, sino por los que en el futuro habrían de creer, es decir, por nosotros. Y gloria al Señor, porque hoy tú y yo gozamos y somos el cumplimiento de la oración del Señor por sus discípulos. Somos el cumplimiento materializado. El que tú y yo creamos en el Señor y atesoremos su palabra hace que se cumpla la palabra del Señor y el propósito por el cual Cristo fue enviado al mundo. Vivamos como el cumplimiento de la palabra eterna del Señor. Vivamos para la gloria y la honra del Señor. 3 aplicaciones para terminar. Esta semana haz evidente al mundo que guardas y practicas la palabra de Dios. Esta es una semana que aún la cultura ha decidido apartar para que se haga evidente que guardamos y vivimos, practicamos la palabra de Dios. Segundo, sé sensible para reconocer esta semana por lo menos una cosa en la que ves que la palabra de Dios te santifica. Es decir, sé sensible por lo menos en una cosa en la que estás viendo que Dios te está diciendo: apártate de ese pecado, apártate de eso, porque yo estoy santificándote. Apártate de la mentira, apártate de los vicios, apártate del hablarle feo a tu esposa, apártate de no respetar a tu esposo, apártate si te sientes atraído a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Apártate del licor y de las borracheras. Apártate de lo que hoy para ti está siendo un pecado. Y por último, aprovecha la cultura para que en esta semana tú puedas ser testimonio a una persona de la obra santificadora de Cristo que te salvó. Compártele de Jesús a alguien, por lo que Jesús ha hecho santificándote a ti. Es que Él me sacó de esto, es que Él me apartó de este pecado, es que Él me trajo a la vida nuevamente. Él nos ha traído a la vida por gracia y por verdad. Oremos. Y por un momento, mantente delante del Señor. Dile al Señor: quizás estoy viviendo no como alguien que camina en un sendero de santificación. Estoy viviendo camuflándome en el mundo para que nadie se dé cuenta que soy distinto. Quizás tienes que
confesar tu pecado delante del Señor hoy también. Y decirle, quizás no he atesorado tu palabra lo suficiente en el corazón para que el mundo me odie. Quizás no practico tu palabra lo suficiente para que se haga evidente que el mundo me va a odiar. Gracias, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Porque al ser mediador entre el Padre y el mundo, entre el Padre Celestial y nosotros, podemos tener esperanza. Gracias, Jesús, porque nos permites vernos a nosotros, identificarnos a nosotros como el cumplimiento perfecto de tu palabra. Gracias por pedirle al Padre que nos guarde del maligno. Pero gracias por también hablarnos la realidad de lo que viviremos, siendo odiados, siendo extranjeros. Señor, yo te doy gracias porque tu bondad nos ha traído hasta aquí. Gracias por esa persona que asumió el riesgo, por aquella persona que con valentía se acercó a hablarnos de ti. Gracias por la labor de las mamás y los papás que hablan de tu palabra en el hogar. Señor, no permitas que nosotros queramos salirnos de este proceso de santificación. Que tu palabra siga corrigiendo nuestro corazón. Que tus palabras sigan llevándonos a arrepentimiento. Que tu palabra siga mostrándonos a Cristo Jesús como el único a través del cual tendremos también santificación. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro. Gracias porque aunque hoy duele, porque aunque hoy sufrimos, porque aun cuando hoy lloramos, realmente eso es para la gloria de tu nombre. Glorifícate y haz tu propósito y voluntad en medio de tus discípulos. Pero si hoy tú estás aquí por primera vez, y quizás es la primera vez que escuchas la palabra del Señor, y no te identificas como uno de los discípulos, pero el Señor ha hablado a tu corazón, y tú deseas aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, ora al Señor conmigo y dile: Padre, gracias. Gracias porque aunque nada soy y nada tengo hoy, tu palabra es verdad para mi vida. Porque aun cuando estoy desanimado, porque aun cuando estoy desolado, aun cuando hay tristeza, tú estás mirándome a los ojos y has intercedido por mí. Ruego, Señor, me perdones mis pecados y me permitas vivir en santidad y santificación para el propósito de la gloria de tu nombre. Gracias por este día de eternidad.
Gracias por llamarme a ser un discípulo tuyo. Yo hoy decido creer que Cristo Jesús es mi Salvador. Yo hoy decido creer y vivir para la gloria del Padre, en el proceso y en la verdad de la palabra. A ti te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.